Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para ello vamos a analizar primero la aceleración. Sabemos que en movimiento rectilíneo uniforme la velocidad se mantenía constante, es decir, su dirección tanto como su rapidez eran constantes en este caso de la velocidad, o llamando la rapidez. En movimiento rectilíneo uniformemente variado la aceleración va a ser constante, es decir, ¿qué cosa me indica, por ejemplo, esta aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado? Si yo tengo 2 metros por segundo al cuadrado, significa segundo por segundo. Esto me indica que cada segundo que pase, la velocidad aumenta o disminuye de 2 en 2. Eso me está indicando esta de acá. En este ejercicio, en este caso, la velocidad aumenta de 2 en 2. Miren acá, si la rapidez inicial es 5, paso un segundo, aumentó 2, 7, paso otro segundo, aumentó 2, 9, paso otro segundo, aumentó 2, 11. Es decir, durante el recorrido de 3 segundos, la rapidez es de 11 metros por segundo. En ese 3 segundos de recorrido, se dan cuenta. La aceleración, ojo, la aceleración me indica cuánto en cuánto aumenta la rapidez o disminuye la rapidez. Aumenta cuando hay aceleración y disminuye cuando hay una desaceleración. La ecuación de la aceleración es lo siguiente: rapidez final menos rapidez inicial sobre tiempo, su unidad metros por segundo al cuadrado. Cuando la aceleración y el valor de la velocidad tienen la misma dirección, significa que el movimiento es acelerado o la velocidad aumenta. Mientras la aceleración con la velocidad se mueven en sentidos contrarios, significa que el movimiento es desacelerado o la velocidad disminuye. Conocido todo ello, vamos a revisar algunas ecuacioncitas que nosotros vamos a trabajar. Esto es la fórmula. ¿Cuándo vamos a utilizar el signo más? Cuando el movimiento es acelerado. ¿Cuándo vamos a utilizar el signo menos? Cuando el movimiento es desacelerado. La ecuación tenemos acá: rapidez final es igual a la rapidez inicial más o menos aceleración por el tiempo. Distancia es igual a la velocidad inicial, o rapidez inicial por el tiempo más o menos una aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces todas estas ecuacioncitas vamos a utilizar en la resolución de nuestros problemas. Y por último, cuando me pide calcular, por ejemplo, el recorrido en el tercer segundo de su movimiento. Tercer segundo de su movimiento, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta ecuacioncita. ¿Ya? Cuando habla tercer segundo, puede decir cuarto segundo, puede decir quinto segundo, algo así. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación de acá. Pasamos a la resolución de problemas. Determine las rapideces del móvil mostrado en las posiciones B y C. Se realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración de menos 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Acá hay una desaceleración. Eso me está indicando menos 10. Significa que la rapidez disminuye de 10 en 10. Pero para ello, esta misma gráfica vamos a representar aquí. Pero sabemos, el tiempo 2 segundos más 1 segundo serían 3 segundos. Pero este tiempo de 3 segundos vamos a separarlo en tiempos de 1 segundo. Es decir, en este caso, este tiempo va a ser igual a ¿cuánto? A 1 segundo. A 1 segundo. Igual en el otro tiempo de otro segundo. Entonces tenemos 3 segundos. Tenemos hasta aquí 2 segundos. Y aquí tenemos otro tiempo de 1 segundo. Entonces en este caso va a ser 1 segundo, 1 segundo. Total tenemos los 3 segundos. Las posiciones, posición A, tenemos aquí. La posición B estará aquí, porque el tiempo de 2 segundos estamos separando. Miren, este 2 segundos estamos separando el tiempo de 1 segundo, 1 segundo. ¿Para qué hemos separado ese tiempo? Para darnos cuenta que en este caso la rapidez en la posición A es de 42 metros por segundo. Un segundo que pase disminuye ¿cuánto? 10. Otro segundo que pase disminuye otro 10. Otro segundo que pase disminuye otro 10. Para ello, para darnos cuenta, es este tiempo que he separado. En la posición A, la rapidez es de 42 metros por segundo. Es de 42 metros por segundo.
En la posición B ya pasó un segundo, por lo tanto, como la velocidad disminuye, será de 32 metros por segundo. Pasa otro segundo, la velocidad disminuye otro en 10, ya será de 22 metros por segundo. Pasa otro segundo, la rapidez disminuye, en este caso será de 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. Por lo tanto, la rapidez en la posición B, va a ser igual a de 22 metros por segundo. La rapidez en la posición C va a ser igual a ¿cuánto? A 12 metros por segundo. Entonces, eso sería nuestras respuestas a la pregunta que nos da. Igual, pregunta número 2. Determine las rapideces del móvil mostrado al pasar por las posiciones B y C. Las posiciones B y C. Esta sería la posición A. Después de 3 segundos estará la posición B. Otros 2 segundos será la posición C. Esto sería la posición C. 3 segundos. Este 3 segundos hemos separado en un segundo, un segundo, un segundo. Este 2 segundos igual separamos en acá, ¿no? Cada uno un segundo, un segundo. La aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado. Eso me indica que la aceleración aumenta la velocidad aumenta de 1 en 1. Ajá, entonces sería lo siguiente. Como me indica que inicia su movimiento, significa que la rapidez inicial es igual a 0. Pasa un segundo, la rapidez aumenta en 1, significa que es 1 metro por segundo al cuadrado. Perdón, al segundo, ¿no? Pasa otro segundo, ya será 2 metros por segundo. Pasa otro segundo, ya será de 3 metros por segundo. Pasa otro segundo, ya será de 4, porque la aceleración me dice es 1, significa que la velocidad aumenta, la rapidez aumenta de 1 en 1. Pasa otro segundo, será de 5 metros por segundo, 5 metros por segundo. Eso me indica, por lo tanto, en la rapidez en la posición B es de 3 metros por segundo. En la rapidez, a ver, atentos, la rapidez en la posición C es de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Entonces, eso me indica en este caso. Sencillo, ¿no? Sencillo. Bien, en la pregunta número 3. En cierto instante, un móvil que experimenta movimiento rectilíneo uniformemente variado pasa por un punto con una velocidad de módulo igual a 24 metros por segundo. Significa que en este punto la rapidez es de 24 metros por segundo. 24 metros por segundo. Y una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Aceleración es igual a 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Determine el módulo de la velocidad 5 segundos después de pasar por dicho punto. Si el movimiento es desacelerado, significa que la velocidad disminuye. ¿Ya? La rapidez disminuye. Bien, si aquí tenemos que la velocidad, que la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado, significa que la rapidez disminuye de 4 en 4, porque me dice que el movimiento es desacelerado. Por lo tanto, ahora, 5 segundos, tenemos acá total el tiempo de recorrido es de 5 segundos. Este tiempo de 5 segundos lo hemos separado en un segundo. ¿Para qué? Para poder reemplazar y darnos cuenta. Pasa un segundo, la rapidez ya no será 24, será 20, porque disminuye de 4 en 4. Pasa otro segundo, será 16. Pasa otro segundo, será 12. Pasa otro segundo, será 8. Pasa otro segundo, será 4. Entonces, la rapidez, ¿no? La rapidez, digamos, esto es la posición A, esto podemos poner como la posición B. La rapidez en la posición B es igual a 4 metros por segundo. Eso es una forma de poder resolver. Ahora, la otra forma, en este caso, se puede resolver sacando datos. Pero ¿cómo es eso sacando datos? Por ejemplo, conozco la rapidez inicial. ¿Cuánto es la rapidez inicial? Es de 24 metros por segundo. Conozco la aceleración.
Si la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Mira, acá estamos sacando datos, ¿ya? Y el tiempo es igual a 5 segundos. Entonces, para ello me está pidiendo calcular la rapidez después de haber recorrido 5 segundos. Para ello conocemos que la ecuación o que la fórmula es igual aquí a la velocidad final, velocidad inicial con el movimiento es desacelerado será menos aceleración por el tiempo. Entonces la rapidez final es igual a ¿quién? Rapidez inicial es 24 menos ¿quién? Aceleración es 4, tiempo es 5. Entonces la rapidez final es igual a ¿quién? A 24, 4 por 5, 20. 24 menos 20 es de 4 metros por segundo. O sea, esto es una forma de resolver. La otra forma de resolver es separando los tiempos y dándonos cuenta qué está sucediendo, ¿no? O sea, qué tiempo está pasando para que pueda haber ese movimiento en esa parte. Continuamos con la pregunta número 4. Un auto mostrado realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado utilizando 4 segundos en ir de A hacia B. Determine el módulo de la velocidad del auto luego de 5 segundos de pasar por el punto B, después de 5 segundos. En este caso aquí tenemos un tiempo. Ese tiempo que va a recorrer es igual a ¿cuánto? A 5 segundos. Pero igual, si yo deseo, yo puedo separarlo así, este 5 segundos en cada un segundo. Hallamos la aceleración para saber de cuánto en cuánto aumenta la rapidez o de cuánto en cuánto aumenta la velocidad. Para ello reemplazamos en nuestra ecuación, en nuestra fórmula. A ver, vamos a calcular aceleración, rapidez final en el tramo AB. Aquí, por favor, en el tramo AB. Decimos en el tramo AB. En el tramo AB. Ya, la rapidez final 17. Rapidez inicial 5. Tiempo es 4. 17 menos 5 es 12. 12 entre 4 es 3 metros por segundo al cuadrado. Eso es el valor de la aceleración. ¿Qué significa? Que la velocidad aumenta de 3 en 3. Y si es que nosotros calculamos mentalmente, decimos, pasa un segundo, la velocidad será 20. Otro segundo 23, otro segundo 26, otro segundo 29 y el quinto segundo será 32. Significa, después de 5 segundos, que la rapidez final es igual a 32 metros por segundo. Así sería. Pero si yo quiero calcular utilizando la fórmula o la ecuacióncita sería lo siguiente. Miren acá, velocidad final es igual a ¿quién? A la velocidad inicial. Como el movimiento es acelerado será más aceleración por el tiempo. La velocidad final no conocemos. Miren, velocidad inicial conocemos, es 17. Más aceleración conocemos, es 3. Tiempo es 5. Miren acá. Entonces aquí sería lo siguiente. La velocidad final es igual. 17 más 15. 17 más 3 por 5 es 15. Equivale a ¿cuánto? A 32. A 32 metros por segundo. Es una forma de hacer cálculo utilizando la fórmula. El otro es solamente darnos cuenta del tiempo, conociendo la aceleración y el tiempo. Calcular la rapidez inicial o la rapidez final. Pregunta número 5. Un auto inicia un movimiento rectilíneo uniforme variado desde el reposo, alcanzando una velocidad de módulo de 18 metros por segundo luego de 6 segundos de su movimiento. Determine cuál fue su recorrido. En este caso me está pidiendo calcular la distancia. Si quiero calcular la distancia, tengo estos datos, busco en mi ecuación donde que no haya aceleración. En el primera aceleración, por lo tanto, no puedo utilizar. La segunda ecuación hay aceleración, no puedo utilizar. La tercera igual. La única opción que tengo que utilizar es la cuarta opción, porque en esa parte no tengo aceleración y además conozco la rapidez final y la rapidez inicial. Para ello vamos a reemplazar en esta ecuacióncita de acá. Sencillo, miren acá. Va a ser sencillo para poder resolver. Miren. La aceleración o la distancia es igual. Velocidad final 0. Perdón, velocidad inicial o la rapidez inicial 0. Más la rapidez final 18. ¿Por quién? Todo sobre 2.
por el tiempo, pero ese tiempo, ¿en qué tiempo recorre? Ese tiempo es 6. 18 entre 2 es igual a 9. Será pues 9 por 6, ¿no? ¿Es igual a cuánto? Es igual a 54. 54 metros. Eso sería la respuesta, lo que me pide calcular, ¿cierto? ¿Por qué sale 9? 0 más 18, 18. Entre 2, 9. Entonces acá sale 9 por 6, 54 metros. Continuamos con la siguiente problema. En el instante mostrado, un auto B inicia su movimiento describiendo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, mientras que el ciclista realiza un movimiento rectilíneo uniforme y determina la separación de ambos después de 3 segundos de su movimiento. Cuando pasa 3 segundos, el auto A y el móvil B, cada uno han recorrido en ese tiempo de 3 segundos. El tiempo para ambos han sido 3 segundos. Igual acá el tiempo ha sido 3 segundos para ambos. En ese 3 segundos, ¿cuánta distancia avanzaron o cuánta distancia cada uno avanzó? Sabemos que el ciclista tiene un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, en un MRU, donde la velocidad va a ser constante, ¿cierto? Si conozco que es MRU, significa que la distancia es igual a ¿quién? A velocidad por el tiempo. La distancia que avanzó en ese tiempo de 3 segundos, conociendo que la rapidez es 3, es igual a ¿cuánto? Es igual a 9 metros, ¿cierto? Es igual a 9 metros. La velocidad es 3, tiempo es 3. Entonces, este móvil, este ciclista avanzó una distancia de 3 metros. Perdón, de 9 metros. De 9 metros. Ya, ¿qué más? Ahora, sabiendo o conociendo que el movimiento es MRUB, movimiento rectilíneo uniformemente variado, para lo cual vamos a utilizar una de las ecuaciones que se tiene en el lado derecho superior. Para ello, ¿qué conozco? ¿Qué datos conozco? Como me dice, inicia su movimiento, significa que su rapidez inicial es igual a la unidad, ¿no? La rapidez inicial, perdón, es igual a 0, no es unidad, es igual a 0. Bien, por lo tanto, pues calculamos en la siguiente ecuación. Observen aquí. Pero ¿cuál de ellos funciona? Para calcular la distancia, ¿cuál de ellos funciona? ¿Cuál de las ecuaciones funciona? Para ir comparando con otra ecuación, donde que no existe, en este caso, rapidez final. Rapidez final en los 3 primeros existe. Lo que no existe es en el segundo, ¿cierto? No hay rapidez final, es decir, no hay velocidad final. Por lo tanto, calculamos y utilizamos con esta de acá, con esta ecuación. Reemplazando sería lo siguiente. Observen, miren, observen que la distancia es igual. Velocidad inicial, 0. Tiempo dices en 3 segundos, más es acelerar el movimiento, 1 medio. Aceleración es 2. Tiempo es 3, pero al cuadrado. De donde se simplifican cada uno de ellos. 0 por t sigue siendo 0 por t es 0, ¿cierto? O 0 por 3 es igual a 0. 2 con el 2 se eliminan. Al final esa distancita me queda de ¿cuánto? Esa distancia me queda de 9 metros, porque 3 por 3 es igual a 9. La distancia es igual a 9 metros. Por lo tanto, avanzaron ambos la misma distancia. El otro avanzó 9, el otro también avanzó 9. En este caso serán 9 metros. Entonces, en ese tiempo de 3 segundos, ambos avanzaron la misma distancia. En la distancia de separación, observen que la distancia de separación es igual a ¿quién? A 8 raíz cuadrada de 6 metros. Eso me indica aquí. Tenemos acá 8 raíz 6 y lo mismo está separando acá, ¿no? 8 raíz cuadrada de 6 metros. Es lo que está separando. Entonces eso es la distancia de separación. En la pregunta número 7.
Un coche inicia un movimiento rectilíneo uniforme a partir del reposo. ¿Qué significa? Que la rapidez inicial es igual a 0. Que la rapidez inicial es igual a 0. ¿No? Rapidez inicial es igual a 0. ¿Qué más? Determina su recorrido en los primeros 4 segundos de su movimiento. Para esta de acá podemos calcular de diferentes formas, diferentes maneras. Por ejemplo, yo puedo calcular o puedo saber ya lo que es la rapidez final, cuánto es, ¿no? Si me dice que la aceleración es 3, cada segundo que pase aumenta la velocidad de 3 en 3. Primer segundo 3, segundo 6, segundo tercer 9, cuarto segundo 12. Significa que la rapidez final, ¿cuánto va a ser? 12 metros por segundo. Eso sería una forma. Ahora la otra forma es calculando con las ecuaciones sin conocer la rapidez final. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la distancia conociendo la rapidez final inicial, el tiempo, sencillo, ¿cierto? Sin conocer la aceleración inclusive, ¿no? Para ello sería lo siguiente: velocidad final 12 más 0. ¿Sobre quién? Sobre, en este caso, ¿sobre quién sería? Sobre 2, ¿por quién? Por el tiempo. ¿Y tiempo quién es? Tiempo es 4 segundos. Miren acá. Entonces en esta parte podemos inclusive simplificar. Simplificando sería lo siguiente: mitad de 2, 1, y de 4 sería 2. Mitad de 4 sería 2. Sería 2. Ya, sería 2. Ahora con ese 2 vamos a multiplicar. Multiplicando con ese 2 sería lo siguiente: que la distancia es igual aquí a 12 más 0, 12 por 2 sería 24 metros. 24 metros. Eso sería nuestra respuesta. Ahora, el otro proceso que podemos desarrollar es lo siguiente, con el otro proceso, ¿no? Pero reemplazando en la fórmula, sin conocer la rapidez final. Conocemos aceleración, tiempo y velocidad inicial, es decir, rapidez inicial. Para ello funciona solo esta ecuacióncita de acá, porque no tenemos la rapidez final. Entonces esta ecuacióncita funcionaría. Entonces reemplazamos ahí. ¿Cómo sería en esta parte? Ahora vamos viendo que la distancia es igual aquí: velocidad inicial 0, tiempo 4, más 1 medio, aceleración 3, tiempo 4 al cuadrado. Ya está, ¿no? Entonces para lo cual se puede simplificar en esta parte, decir que 0 por 4 es 0, solamente me queda la distancita, ahora en esta parte queda la distancia, ya bien, aquí en esta parte queda la distancia, es igual aquí 1 medio, 4 por 4 16, por 3 48, sobre 2, 48 entre 2 sería 24 metros. Eso sería, igual sale, ¿ve? Por cualquiera de las formas. Pregunta número 8. Un ciclista tiene movimiento uniforme. Inicia un movimiento con velocidad de 2 metros por segundo. Después de 2 segundos recorre 12 metros. Tenemos acá, después de 2 segundos recorre 12 metros. ¿Qué distancia recorre el ciclista en el tercer segundo de su movimiento? No sabemos. En este caso tenemos que calcular dos opciones. Uno de ellos es primero calcular la aceleración, y el otro es que vamos a calcular en esta parte. Observen, vamos a calcular en esta parte, calculamos la rapidez final o en el punto B. Para ello, a ver, acá reemplazamos, un momento por favor. Ya, a ver. Esto sería posición A, esto sería la posición B, esto sería la posición C. Muy bien, tenemos posición A, B, C. En el tramo AB calculamos la rapidez final. Podemos calcular la rapidez final. Para ello no conocemos aceleración. Entonces, ¿cuál de las ecuaciones funciona para calcular la rapidez final? Aparte de eso, tenemos que conocer ¿quién? La aceleración. Para conocer la aceleración, tenemos igual ecuaciones o en cuál de ellos vamos a reemplazar. Bien, primero conocemos tiempo, rapidez inicial, el espacio, para cuál funciona la 2. ¿Para qué? Para calcular la aceleración. Reemplazando y calculando la aceleración en el tramo AB. Ya entonces trabajamos en el tramo AB.
Decimos en este caso tramo AB. En el tramo AB vamos a calcular la aceleración, que la distancia es igual a 12. ¿Qué más? La rapidez inicial es 2. Tiempo es 2. Más 1/2. Aceleración no conocemos, vamos a calcular. Tiempo sí conocemos, tiempo es 2 al cuadrado. Sería 12. Ponemos acá 12. Es igual a ¿quién? 2 por 2 es 4. Más, aquí sería 2 por 2, 4A. 4A sobre 2. 4A sobre 2. Este de acá pasa a restar, sería 8. 12 menos 4 es igual a 8. 8 y 4 entre 2 es igual a 2. Aceleración, de donde la aceleración va a ser de 4 metros por segundo al cuadrado. 4 metros por segundo al cuadrado es igual a la aceleración. Ahora, si yo conozco ya el valor de la aceleración, si este es el valor de la aceleración que conozco, puedo reemplazar en este caso. En un segundo, la rapidez no será 2. Cuando pasa un segundo, la rapidez será 6. Y llegando a esta de acá será 10, ¿no? Será de 10 metros por segundo. Eso sería la rapidez. Ahora, calculando la distancia enésima en el tramo. Ojo, en el tramo, la distancia enésima, calculando en el tramo, ahora un momentito, en el tramo BC. Calculamos, en este caso en el tramo, vamos a poner en el tramo BC. La distancia enésima en el tercer segundo de su movimiento es igual. Rapidez inicial es 10, más aceleración, conocemos, es 4 sobre 2. ¿Qué más? Distancia. Entonces, como me dice tercer segundo, n es 3. Ya, entonces 2 por 3 menos 1. La distancia en el tercer segundo de su movimiento es igual. Tenemos acá 10 más 4 entre 2 será 2. ¿Qué más? 2 por 3, 6. 6 menos 1 será 5. Distancia en el tercer segundo de su movimiento es igual a ¿quién? 10. Más ¿quién? Más el otro 10. ¿A cuánto equivale? A 20 metros. Eso sería nuestra respuesta. Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta la siguiente sesión.